Hola, mi nombre es Paulina Díaz Aranda. Estudio la carrera de Ingeniería Farmacéutica en el Instituto Politécnico Nacional y el día de hoy hablaremos de la destilación fraccionada y el método de Mackay y Tyler. Y bueno, los temas a abordar será qué es la destilación, alcances de la destilación y su aplicación, mezclas binarias vapor líquido y también la utilización de propiedades físicas para predecir la composición del equilibrio entre fases. También hablaremos de la ley de Raoult, el método McCabe, Unifac y Techema. Y al final tendremos una conclusión. Y bueno, comenzaremos con qué es la destilación. La destilación es un método industrial de separación que es muy utilizado. La destilación consta de múltiples contactos entre las fases de líquido-vapor y cada contacto consiste en la mezcla de dos fases para producir la distribución de las especies. Esto seguido de la separación de las fases. Eh, los contactos se realizan frecuentemente sobre platos horizontales que se le llaman etapas y están puestos en una columna vertical. Bueno, en este pequeño esquema que tenemos aquí, eh, podemos observar que tenemos un líquido azul y bueno, este líquido tiene como puntitos azules más claritos. Lo tomaremos como una solución que tiene un componente A y un componente B. ¿Qué es la destilación y qué es lo que o para qué sirve, no? Eh, Suponiendo que, bueno, aquí tenemos un mechero, algo que está calentando esta solución. ¿Qué es lo que va a hacer? Estas dos soluciones, o más bien esta solución que tiene estos dos componentes, tienen una temperatura de evaporación similar. Un ejemplo podría ser que el componente A este, se, se evapora a 100 grados y el componente B se evapora a 150. De este modo, al llegar a 100 grados, mi componente A evaporará y pasará por pequeño tubo que se ve de este lado y pasará también por esta columna, donde en esta parte bajará la temperatura y ya no será vapor, ahora condensará y caerán pequeñas gotas hasta este recipiente donde se podrá obtener el destilado o el componente A en la fase líquida. Y bueno, los alcances de la destilación y sus aplicaciones. En el área industrial están los sectores como el petróleo y la destilación se usa para separar los componentes del petróleo crudo y bueno, así obtener gasolina, diésel y queroseno. También es esencial en la industria química como producción de solventes y ácidos mediante destilación fraccionada. Y también en la industria alimentaria se emplea para la producción de bebidas alcohólicas como lo es el whisky, vodka, ron. En el área artesanal se utiliza mucho para la producción de mezcal. La destilación es un paso crucial para poder obtener la producción final con las características deseadas. Se utilizan destiladores simples y técnicas tradicionales pues para preservar más que nada la calidad y la autenticidad del mezcal. En la investigación y desarrollo, la destilación desempeña un papel súper importante y súper crucial en la industria farmacéutica. ¿Por qué? Pues porque permite la purificación, la separación y concentración de compuestos esenciales para la fabricación de medicamentos. Bueno, está en producción de medicamentos, pues está como lo que es penicilina, analgésicos como la aspirina y otros productos farmacéuticos. También la destilación ayuda a eliminar impurezas y pues garantizar que la calidad del principio activo pues sea el mejor. También, como comentaba, la purificación de sustancias, esto es súper importante. em, ya que, bueno, necesitamos una alta pureza y esta alta pureza es muy utilizada
medicamentos y en productos para el cuidado de la piel, como es la vitamina E. Y bueno, todos estos métodos especializados tienen técnicas avanzadas, que bueno, es la destilación, eh, y bueno, también la destilación molecular, que permiten manipular compuestos sensibles al calor sin degradarlos. Y bueno, esto es fundamental para la producción de vitaminas y ésteres y aminoácidos. Las mezclas binarias de vapor líquido. Para mezclas vapor líquido de componentes A y B, eh, las dos variables independientes se pueden seleccionar entre temperatura y presión, y puesto que ambas fases líquido y vapor están presentes, bueno, la concentración de uno de los componentes en el vapor es Y bueno, la otra es líquido y será X. Bueno, en esta figura tenemos lo que es temperatura en el eje de las Y's y bueno, la fracción molar, ya sea en estado líquido o en estado gaseoso, del componente A. Y bueno, las temperaturas TA y TB son los puntos de ebullición de los componentes A y B. Estos componentes son puros y bueno, están a una presión constante. La curva inferior, esta curva de aquí, que conecta TB con TA, es la línea del punto de burbuja. Es una curva isobárica y bueno, también se le llama línea de líquido saturado, ¿no? La curva superior, que une a TA con TB, de aquí, es la línea del punto de rocío. Y bueno, cuando un líquido de composición XA, situándonos aquí, y temperatura T, se calientan hasta subenfriar, o sea, hasta T1 de este lado, se va a producir o se va a obtener la primera burbuja de vapor en equilibrio con una composición YA. Contrariamente, un vapor sobrecalentado de composición YA de este lado y temperatura T2 aquí condensará al enfriarlo hasta T1, o sea, de este lado. Y aquí se producirá la primera gota de líquido y tendremos nuestra composición XA. Por eso es llamada así esta línea del punto de rocío, porque cuando cruza, cuando estás por debajo de esta línea, es cuando comienza a condensarse. Lo mismo para la línea del punto de burbuja. Cuando tienes un líquido, una solución líquida más bien, cuando sobrepasa esta línea, tienes tu primera burbuja de vapor. Y bueno, hablaremos ahora de la utilización de las propiedades físicas para predecir la composición del equilibrio entre fases. Bueno, están los efectos. Para mezclas líquidas, en este caso pondremos como ejemplo en hexano y en octano, se puede predecir correctamente que los componentes serán miscibles. Las temperaturas de los puntos de burbuja y de rocío estarán comprendidos entre los puntos de ebullición de los componentes puros y más próximos a la del componente presente en mayor concentración. También se puede predecir que no habrá desprendimiento de calor durante la mezcla
Y bueno, el volumen total de solución será igual a la suma de, las, de los volúmenes de los componentes puros. Todas estas características reciben el, que recibe alguna solución tienen el nombre de soluciones ideales. Y bueno, ahora hablaremos de la ley de Raoult, que nos dice, si dos o más especies líquidas forman una disolución líquida ideal con una mezcla de vapor en equilibrio, la presión parcial, que se denota como PI, de cada componente en el vapor es proporcional a su fracción molar en el líquido, que se denota como X. La constante de proporcionalidad es la presión de vapor, que se denota como PF, de la especie pura a la temperatura del sistema. Y de este modo, la ley de Raoult nos proporciona esta ecuación de aquí. También es importante mencionar que a baja presión es aplicable la ley de Dalton para la fase de vapor, donde P es la presión total y y la fracción molar en la fase de vapor. Y nos dan o se obtiene esta ecuación. En la imagen se puede observar cómo tenemos a nuestro componente A y nuestro componente B, uno en fase líquida y otro en fase gaseosa o de vapor. Y bueno, las curvas de equilibrio binario vapor-líquido basadas en la volatilidad relativa constante. Para sistemas en los que la fase líquida es una solución ideal que sigue la ley de Raoult y la fase de vapor sigue la ley de los gases ideales, es posible formular volatilidades relativas que son funciones exclusivas de la temperatura. Y bueno, en una mezcla de dos componentes se obtiene la siguiente expresión. Otro concepto importante que mencionar es el azeótropo. El azeótropo es una mezcla líquida de dos o más componentes que hierve a una temperatura constante y cuya fase de vapor tiene la misma composición que la fase líquida en equilibrio. Esto significa que no se pueden separar sus componentes mediante destilación fraccionada, ya que el vapor generado mediante la misma proporción de sustancias mm, que el líquido original, básicamente. En la imagen se puede observar mejor. Tenemos de este lado, en el eje de las Y, tenemos nuestra temperatura y en el eje de las X tenemos nuestras composiciones en la fase líquida. Tenemos dos componentes, podemos suponer que este de aquí es nuestro componente A y este de acá abajo es nuestro componente B. Y ambos tienen un comportamiento diferente, pero al final de cuentas tienen una temperatura máxima igual. ¿Esto qué significa? Que van a, van a evaporar a la misma temperatura, por lo cual pues no es posible hacer una destilación, ya que para hacer una destilación necesitas dos componentes con una temperatura de ebullición diferente o parecida, pero no igual. De este lado también tenemos en nuestro eje de las Y nuestra temperatura contra nuestra fracción líquida. Y tenemos una temperatura mínima. Al igual que la gráfica anterior, podemos suponer que este es nuestro componente A y este es nuestro componente B. Y ambos tienen diferente comportamiento, pero una misma temperatura mínima. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que cuando condensen, tendrán la misma temperatura de condensación. Eso significa que, pues al tener nuestro líquido ya destilado, pues será la misma proporción de ambos componentes. A eso se refiere un azeótropo. Ahora compararemos Dechema y Unifac. ¿Qué pasa con Dechema? Bueno, Dechema es una base de datos, tiene fuente de datos experimentales y
como beneficio es que tiene una alta confiabilidad y sirve para ajustar modelos. Sin embargo, la simplificación de las interacciones moleculares puede llevar a errores en la predicción de fases y equilibrios en sistemas complejos. UNIFAC es predictivo. La predicción de coeficientes de actividad y bueno, no requiere datos experimentales y bueno, este es útil en muchas mezclas. Sin embargo, es menos preciso en sistemas como interacciones complejas. Y bueno, tenemos el método McCabe. El método McCabe-Tide fue desarrollado por científicos de dicho apellido. Y este método matemático, gráfico, es para determinar el número de platos o etapas teóricas necesarias para la separación de una mezcla binaria de un compuesto A y de un compuesto B. Este método se usa, más bien este método usa balances de materia con respecto a ciertas partes de la torre que producen líneas de operación. Eh, El supuesto principal del método McCabe consiste en que debe haber un derrame equimolar a través de la torre entre la entrada de alimentación y el plato superior de la entrada y también el plato inferior. Bueno, en esta imagen podemos observar eh, que obtenemos una línea de operación de enriquecimiento, que es esta línea punteada, y una relación para el reflujo total, que vendría siendo como esta línea escalonada. Esta línea escalonada nos da el número de etapas que se requiere para alguna destilación. Se cuentan los escalones. En este ejemplo, pues nos dice que son entre 5 y 6 etapas. Y bueno, pasaremos a la resolución del ejercicio, donde se desea destilar una mezcla líquida de benceno tolueno en una torre fraccionadora a 101.3 kilopascales de presión. La alimentación es de 100 kilogramos mol por hora. Es líquida y contiene el 45% mol de benceno y 55% mol de tolueno. Y entra a 327.6 Kelvin. También se desea obtener un destilado que contenga 95% mol de benceno y 5% mol de tolueno y un residuo que contenga el 10% mol de benceno y el 90% mol de tolueno. La relación de reflujo es 4:1 y la capacidad calorífica promedio de la alimentación es 159 kilojoules sobre kilogramo mol Kelvin. Y el calor latente promedio es de 32.099 kJ sobre kilogramo mol. Y nos pide calcular los kilogramos mol por hora del destilado, los kilogramos mol por hora de residuo y el número de platos teóricos que se requieren. Y bueno, de este lado tenemos un diagrama que nos ayuda a entender un poquito más lo que nos pide el problema. Nos dice que entran 100 kilogramos mol de una solución líquida que tiene el 45% de benceno y el 55% de tolueno. Esta solución entra a la torre de destilación a 101.3 kilopascales y a 327.6 Kelvin. La parte del destilado nos pide que obtengamos un 0.95 o 95% benceno y el 5% de tolueno. Es decir, que aquí nuestro componente de interés es el benceno. Y en la parte de los residuos nos pide que tenga una composición del 0.1 de benceno y el 0.9 de tolueno. ¿Qué nos está pidiendo en sí? Nos está pidiendo nuestro flujo molar en la parte
de los destilados y nuestro flujo molar en la parte de los residuos. Para poder obtener esto, también, bueno, haremos un balance de materia, donde tenemos F es igual a D más W, donde F es nuestra alimentación, D es nuestro destilado y W son nuestros residuos. Y bueno, de este modo tenemos que 100 es igual a D más W. También tenemos un balance de componente de la parte de destilados, donde tenemos que es F por la fracción de benceno en la alimentación, D, que es nuestro destilado, por la fracción de benceno en los destilados, más W, que, que es nuestros residuos por la fracción de benceno en los residuos. Sustituyendo y despejando, obtenemos que D es igual a 41.2 kilogramos mol por hora y W es igual a 58.8 kilogramos mol por hora. Y de este modo tenemos respuesta a nuestro primer inciso. ¿Qué es lo que nos pide nuestro segundo inciso? Nuestro segundo inciso nos pide que determinemos el número de tapas o el número de platos que requiere esta destilación. Para eso utilizaremos el programa CHENSEP, donde pondremos los datos que nos proporciona el problema, tales como temperatura, presión, las composiciones de tolueno, de benceno. También aquí seleccionamos lo que es de Chema y Unifac. Y bueno, de este lado tenemos las unidades en las que nos piden, o en la que nos dan los datos. Una vez que metemos estos datos y corremos el programa, obtenemos la siguiente curva. ¿Qué nos dice esta curva? Bueno, aquí nos da nuestra sección escalonada, que son los platos o el número de tapas que requiere este problema. Y solo es cuestión de contar los picos. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué es lo que nos dice esto? Que son 5 etapas que requiere este problema. Y de este modo hemos dado respuesta a nuestro último inciso. Y bueno, pasaremos a las conclusiones, donde tenemos que las herramientas como Chemsen, Thermosolver y GeoGebra ofrecen ventajas significativas para el análisis y aplicación de métodos como McCabe en destilación. Por ejemplo, ChenSep es un simulador especializado en procesos de separación, permitiendo modelar columnas de destilado con presión, con precisión. Bueno, su fortaleza radica en la capacidad de presentar gráficamente las etapas de equilibrio, que fue como lo hicimos en el problema, y optimizar parámetros como el número de platos teóricos, que realmente utilizar ChemSep pues fue súper fácil porque ya no hubo necesidad de hacer más cálculos, simplemente solo metemos lo que nos da el problema y el mismo programa te genera la curva y te genera las etapas. Y bueno, el uso de herramientas potencia habilidades claves en la ingeniería química, en la ingeniería farmacéutica, así como el análisis crítico y pues la interpretación de los datos y la optimización de procesos, más que nada. Como lo comentaba, fue muy fácil hacerlo y muy rápido. Y bueno, además el estudio de la destilación como el método McCabe-Tyle permite comprender la importancia de las separaciones de mezclas en la industria y mejorando la eficacia y la reducción de costos. De este lado tenemos la bibliografía, que son los libros y de donde me basé para obtener la información. Y pues eso sería todo. Muchas gracias.